podemos prevenir que éstas aparezcan. A diferencia de obinutuzumab, que es una molécula nueva en donde había que estar observando las distintas respuestas. Por otro lado, la neutropenia parece ser que es un poco mayor, pero no mucho, muy importante con respecto a rituximab, y la trombocitopenia también es discretamente un poco mayor con la infusión de obinutuzumab con rituximab. Esta gráfica es muy interesante. Hablábamos que muchos de los problemas que a veces nos enfrentamos precisamente para poder indicar una molécula son las reacciones relacionadas con la infusión. Normalmente los pacientes los premedicamos y a lo mejor la primera infusión la hacemos de una manera hospitalaria para tratar de ver. Casi todos los pacientes que pueden tener una reacción a este tipo de moléculas son de trastornos hemodinámicos, o tienen bradicardia, o tienen trastornos de la presión arterial, que incluso en muchas ocasiones evitamos que tomen los antihipertensivos precisamente para evitar las complicaciones de hipotensión. Pero fue interesante ver que en el caso de rituximab, las reacciones relacionadas con la infusión se pueden aparecer en distintos ciclos, esto lo hemos visto. En muchas ocasiones no aparece al principio, pero pueden aparecer en el segundo, tercero o cuarto ciclo. A diferencia de obinutuzumab, en donde las reacciones aparecen en los primeros ciclos y casi no se observa en los ciclos subsiguientes. Esto también es un voto de confianza o a lo mejor de seguridad que podemos tener cuando utilizamos estos medicamentos. Finalmente, con el estudio CLL11, se incrementaron las tasas de respuesta y la sobrevida libre de progresión en pacientes con leucemia linfocítica crónica sin un tratamiento previo, y por otro lado, obinutuzumab prolonga significativamente la sobrevida y con respecto a rituximab, mejora las tasas de respuestas globales y mayores niveles de negativización de enfermedad mínima residual. Después hicieron otro corte, datos de cortes en el 2014, este mismo estudio, en donde se observó que la media para rituximab era de 15.4 meses y para obinutuzumab era de 29.2 meses. Lo mismo seguía pasando con esta gráfica en cuanto a la sobrevida, y en otro corte, ya en el 2015, en mayo de 2015, se observa que se mantiene esta tendencia con rituximab comparada con obinutuzumab de 28.7, prácticamente el doble. Y como todos los tratamientos, podemos tener recaídas y en ocasiones necesitamos una segunda terapia. Y en esta gráfica podemos ver el tiempo de necesidad de las terapias para los pacientes que fallan en una o a otra línea, y en el caso de rituximab es en promedio de 38.2 meses contra obinutuzumab de 51.1 meses, lo que hace un poco más atractiva esta molécula. Ahora, ¿qué esperamos obtener con estos nuevos tratamientos, estos nuevos anticuerpos tipo 2? Si hasta hace un tiempo solamente mejorábamos la sobrevida libre de progresión, ahora podemos aspirar a tener enfermedad mínima residual negativa, que bueno, finalmente hablar de curación de un padecimiento de este tipo es como muy aventurado, pero es el tiempo el que nos va a decidir si estos pacientes pueden llegar a presentar o no recaída de la enfermedad. Las vías de señalización en leucemia linfocítica crónica son demasiadas, ¿sí? Aquí podemos ver nuevas terapias de tratamiento, obviamente los anticuerpos anti-CD20, pero existen otros inhibidores de quinasa, como pudiera ser ibrutinib y delalisib, y también de los más recientes, aquellos inductores de apoptosis como inhibidores de BCL2, que sería el venetoclax, y esto hace como mucho más atractivo el panorama, sobre todo si estamos hablando de que estamos diagnosticando pacientes de alrededor de 40 años de edad o menos, en donde la enfermedad parece ser que es un poco más agresiva e incluso a veces no son candidatos a un trasplante de médula ósea. El doctor Halleck, en el 2013, precisamente por la fisiopatología y lo heterogénea que puede ser la enfermedad, él propuso estrategias futuras que pudieran ser, ¿no? Es decir, disminuir un poquito la masa tumoral en los pacientes en 1 a 2 meses con 1 o 2 cursos de ciclos, en donde se pudiera utilizar quimioterapia moderada como bendamustina o incluso fludarabina. Después una terapia de inducción con combinaciones de terapia en donde se podrían incluir los anticuerpos, precisamente anti-CD20, acompañados de antagonistas de BCL2 o inhibidores de quinasa, y después, ¿por qué no?, una terapia de mantenimiento como se ha utilizado durante muchos años en el manejo de linfomas, en donde se pueden utilizar estas mismas terapias anti-CD20 o bien algunos inmunomoduladores como pudiera ser la lenalidomida y por qué no también los inhibidores de quinasa y los antagonistas de BCL2.
El tiempo de mantenimiento, pues esto puede ser muy variable, que puede ser de un año o adelante. Él lo sugiere, finalmente no sabemos cómo van a responder a los pacientes y es el tiempo el que nos va a ayudar a definir cómo van a ser las terapias en los pacientes ahora con leucemia linfocítica crónica. Las guías en el 2017 son muy claras para poder definir los tratamientos, nada diferente de lo que hacemos en nuestra práctica. Obviamente los pacientes que son frágiles con significativa morbilidad, a lo mejor utilizar estos anticuerpos que suelen ser muy seguros, es decir, la combinación de obinutuzumab con clorambucil. Y en otro caso, en aquellos pacientes que no tienen de lesión del 17P, que son mayores incluso de 65 años de edad, también ya viene esta combinación de anticuerpo monoclonal con clorambucil como categoría 1 en tratamiento de los pacientes con leucemia linfocítica crónica. Y en el caso de primeras líneas, en aquellos pacientes que pueden tener de lesión del 17, se están hablando de moléculas como ibrutinib, que bueno, eso sería tema de otra práctica, pero definitivamente también la combinación de obinutuzumab con clorambucil se considera dentro de las guías después de ibrutinib o de dosis altas de metilprednisolona con rituximab, como primera línea de tratamiento y ya para recaída de la enfermedad estas nuevas moléculas y ya recientemente aprobado venetoclax con rituximab también como parte de tratamiento en los pacientes con leucemia linfocítica crónica en recaídas y en refractarios. Como conclusiones, la leucemia linfocítica crónica es una enfermedad heterogénea, son múltiples las vías de señalización que intervienen en su fisiopatología. Los anticuerpos monoclonales han evolucionado con mejores resultados y sobre todo habrá que considerar las respuestas que pueden ser mucho más profundas en estos pacientes. Definitivamente es importante la determinación de factores pronósticos del tipo 17P, TP53, el estado mutacional de las cadenas de inmunoglobulina, SAP70 y CD38 e incluso recientemente se hace mucho hincapié de cariotipos complejos como factores pronósticos adversos también a la enfermedad. Reconocer la importancia de la determinación de enfermedad mínima residual, que no es complicado porque cuando hacemos un diagnóstico inicial con una citometría de flujo que tampoco requiere más que la experiencia de la persona que hace la lectura de las gráficas en citometría de flujo, ese mismo diagnóstico es el que hacemos en seguimiento en distintos puntos. Lo único que sí que llama la atención es que se ha observado que en leucemia linfocítica crónica pueden aparecer algunas mutaciones después de algunos tratamientos y esto puede cambiar el panorama de los pacientes. Y las terapias de mantenimiento pues siguen estando en duda, sin embargo es algo que en el futuro y finalmente cada médico lo va a considerar y es el tiempo el que nos va a decir si estos pacientes, al igual que los linfomas, porque pareciera que se comporta como un linfoma, pudiera ser también una terapia considerar el mantenimiento de leucemia linfocítica crónica. Buenas noches, yo soy la doctora Nidia Zapata, soy secretaria de la agrupación y vamos a dar continuidad al programa de la noche. A continuación es un honor presentar al doctor Javier de la Serna Torraba, Servicio de Hematología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, España. El doctor pues es Senior Consultant de España, él pertenece a múltiples grupos colaboradores tanto de linfoma como de leucemia, es un honor tenerlo aquí, doctor. Y pues esperemos que tengamos muchísimas preguntas en la audiencia al final y pues bienvenido nuevamente a México. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por su presentación y a vuestra organización por invitarme, puesto que sí que este año hay realmente novedades que podéis ver, sobre todo los jóvenes, que va a cambiar la práctica en los futuros años en los que manejéis este tipo de pacientes. Porque el enfoque de esta charla es sobre el linfoma, en particular el linfoma folicular, que es el segundo tipo de linfoma más frecuente. Creo que en España lo es y creo que en México también. Hay diferencias en otros tipos de linfoma, pero sí que voy a comentar un repaso un poquito a lo que es el tratamiento tradicional, cómo ha ido evolucionando en el tiempo y sobre todo qué vemos que puede cambiar, sobre todo a favor para los pacientes en el futuro próximo y ya en la realidad que tenemos para este año. Estas son mis declaraciones de conflicto de interés, que no son pocas. En realidad no hay ningún conflicto serio con ninguna compañía farmacéutica. Gracias. Y tal como se ha comentado anteriormente, la historia del tratamiento del linfoma folicular es un quiero y no puedo.
Desde el principio se vio que estos medicamentos, fundamentalmente los alquilantes, eran agentes